Felicidades todos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el Día Mundial de la Televisión. Como lo están escuchando, Día Mundial de la Televisión. Claro que sí, se determinó en el año 1996 por la Asamblea General de Naciones Unidas y cada 21 de noviembre se viene celebrando el Día Mundial de la Televisión. Porque, entre otras cuestiones, según señalaba la ONU, la televisión se ha constituido en una protagonista clave dentro del mundo de las comunicaciones por su influencia cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchísimos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así como por haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones económicas y sociales. Así que ya lo saben, felicidades a ustedes que nos ven cada tarde, por supuesto felicidades a los compañeros que conforman este equipo y al resto de compañeros de la cadena en un día como el de hoy, 21 de noviembre, no se olviden de ello. Y si la ONU hablaba de un medio como la televisión para hablar de cuestiones importantes y vitales en la sociedad, esta es una importantísima que tenemos pendiente en la sociedad. No mires a otro lado. Así es la nueva campaña del Gobierno contra la violencia de género. Presenciar el maltrato como si fuéramos una víctima, viviendo en directo cómo tu marido te humilla y te llama inútil en un restaurante, o ver otros tantos ejemplos. Después profundizaremos en ello. Próximo 25 de este mes se celebra la lucha contra la violencia de género y hoy lo presentaba el Ministerio. No mires para otro lado. Las empresas queremos hacer una llamada de atención que los tienen que poner en marcha los mecanismos que tienen los derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia dentro de sus empresas. Realizar un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos. Bueno, veíamos a esos representantes hablar de ese manifiesto para la eliminación de la violencia de género también en el ámbito laboral. Y hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de la reforma laboral, de cómo se va a dar por este gobierno un vuelco a la legislación del mercado laboral. Otra cuestión es saber si podrán llevarlo a efecto o no, pero la intención de ese cambio, por ejemplo, la mayor subida del salario mínimo en 40 años, hablar de una simplificación drástica del número de contratos. En fin, esto y otras cuestiones serán analizadas por nuestros expertos en nuestro tiempo de tertulia. Y estamos viendo la llegada del presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, a la cumbre hispanolusa, prevista para las 4:30 de esta tarde. Con esa llegada a la ciudad de Valladolid, los representantes de España y Portugal acuden a los honores militares e izado de banderas. También nuestro presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, participaba en ese saludo protocolario. Y señalar que es muy importante dentro de Castilla y León esa camaradería, esa relación que hay entre nuestra comunidad y Portugal. Está teniendo lugar esa cumbre que ocupa el lugar 30º. Es la 30ª cumbre del Gobierno hispanoluso. Estamos viendo esos momentos que se producían hace unos minutos. Hoy en Vamos a ver recibimos a Javier Gutiérrez, un castellano y leonés que ha conseguido el primer puesto en el Campeonato Nacional de Culturismo Natural. Conoceremos de primera mano qué es esta disciplina y cómo debe prepararse alguien para este tipo de competiciones a nivel físico y mental. Hoy en Vamos a ver hablamos de la subasta solidaria de capones de Cascajares, una iniciativa que tiene lugar cada año y cuyos beneficios se destinan a programas para apoyar a niños y adolescentes que sufren cáncer.
En nuestro tiempo de tertulia hacemos alusión a la posible reforma laboral. ¿Cómo afectará a empresas y trabajadores? Con el testimonio de nuestros expertos aprenderemos más sobre este tema. Pareces gilipollas, coño. Es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Hasta los huevos me tienes ya. Es que todo lo haces mal. Coño, todo lo haces mal. Cada cosa que te digo, cada puta cosa que te digo la cagas. ¿Qué les parece? Esas son algunas de los insultos, de las agresiones verbales de la violencia de género. Y a través de esa campaña, No mires a otro lado, todos y cada uno de nosotros tenemos que actuar al tener conocimiento de situaciones así. Ese es el eslogan de la última campaña del Ministerio, No mires a otro lado. Tenemos al otro lado del teléfono a la fiscal delegada de Violencia de Género de Castilla y León, a la señora Boado, María Boado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, escuchábamos en esta campaña sin duda impactante, pero yo creo que la sociedad necesita que nos pongan delante el insulto, la provocación, la agresión, no solo física sino verbal, que muchas mujeres padecen lamentablemente, esta lacra, este terrorismo de la sociedad hoy en día. Necesitamos que nos lo pongan delante para saber qué hacer, cómo actuar, cómo decir basta y poner coto sobre esta terrible experiencia que estamos viviendo. Sí, efectivamente, yo valoro muy positivamente la campaña porque nos pone efectivamente en la situación de la víctima de violencia de género, nos hace ver lo que ella ve, vivir y sentir lo que ella siente, que es muy duro. Y creo que es un trabajo, como tú decías, de empatía que todos estamos obligados a hacer, toda la sociedad y especialmente las personas como yo que trabajamos con estas víctimas a diario, porque creo que entenderlas es el primer paso necesario para poder ayudarlas. Y creo que esta campaña sirve especialmente para eso. En esa realidad virtual a la que el señor Grande Marlaska, hoy el ministro, se ponía esas gafas para ver en 360 grados lo que tiene que vivir, sentir como una mujer maltratada esas agresiones, yo creo que nos va a dar la realidad mucho más cercana a eso que viven diariamente tantas mujeres. Sí, efectivamente, además son tres supuestos muy bien traídos, porque tenemos el supuesto de la violencia que se ejerce entre las paredes de una casa, que se creó el tercer supuesto, que lo ve la vecina desde el balcón. Ese es el más habitual, porque generalmente el agresor lo que busca es la impunidad y generalmente ante el público no da esa imagen terrible que da dentro de casa. Y luego la imagen de este otro hombre que en un restaurante y delante de la gente es capaz de insultar y de humillar así a una mujer, pues es un paso más en la violencia, cuando ya se atreve el agresor a hacerlo delante de la gente, porque nos tenemos que imaginar si es capaz de hacer eso delante de los demás, qué no es lo que hará en el interior de su casa cuando nadie le ve. Y luego tenemos la imagen de este joven que lo realiza también en la calle delante de otras personas, y es que lo terrible de la realidad de la violencia entre los jóvenes es que como asumen determinados comportamientos como normales, como el control, dame la clave, dame tal, lo hacen delante de la gente. No tienen ningún inconveniente en realizar estas conductas delante de otras personas. Por ello yo creo que son tres supuestos muy bien traídos, además. Y además, fíjate, María, escuchábamos también a representantes sindicales hablar de ese maltrato en el ámbito laboral, que también está ahí presente. Yo creo que es una cobertura generalizada de apoyo hacia esa mujer que pierde absolutamente la confianza en sí misma, que se siente eso, que es lo que procuran los maltratadores, nada, se siente que no vale nada, y cada vez van comiéndose y van tomando mayor terreno, ¿no? Sí, efectivamente. Yo siempre digo, es una expresión mía, pero que hay mujeres que sin ser asesinadas viven en una continua muerte, porque Totalmente. Es que mueren un poco cada día. El agresor, por la naturaleza del agresor, es ir cada vez a más. O sea, no va cada vez a menos, va cada vez a más. Y al final la víctima cada vez está peor y cada vez está más destrozada, más anulada y más humillada. Entonces, claro, es necesario buscar la forma de interrumpir de alguna manera ese ciclo de violencia.
Pues nos adelantamos con la presentación de esta campaña. No mires a otro lado, no debemos de mirar a ningún otro lado que a lo que nos presenta la vida, ¿no? Y son ofensas, son agresiones, es maltrato, es asesinato, y la sociedad tiene que decir basta y actuar, nada más tener conocimiento de ello. Efectivamente, en una sociedad democrática como es la nuestra, no podemos permitirnos, no podemos ni debemos permitir situaciones como estas. Entonces, ese stop, esa parada que se tiene que hacer en la violencia que está sufriendo una mujer, hay que tener conciencia de que puede hacerla cualquier ciudadano que esté viendo, que sea testigo de esa situación de violencia. Pues con ese mensaje nos quedamos. No hay que mirar a otro lado, desde luego desde este programa no lo hacemos. Gracias a la fiscal delegada de Violencia de Género en Castilla y León, a la señora Boado, María Boado. Seguiremos hablando de ello, lamentablemente, María, pero nosotros lo haremos. Gracias. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a ver el spot de esta campaña. Carlos, tráete la cuenta, por favor. Que no se puede ser más tonta, de verdad. ¿Pero tú eres lerda o qué coño te pasa? O sea, ¿cómo cojones se te ocurre comprar esa puta mierda? Ya te lo he dicho veces, ¿eh? Pareces gilipollas, coño. No, es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Hasta los huevos me tienes ya. Es que todo lo haces mal. Coño, todo lo haces mal. Cada cosa que te digo, cada puta cosa que te digo la cagas. Es que no aprendes, coño, es que no aprendes. Es que te lo he dicho 50 millones de veces. Chao, chicos, hasta mañana. Ya está. Lo buena que está y lo maja que es. A ver si aprendes, coño. La cruz que me ha caído a mí, macho. La cruz que me ha caído. O sea, me tiene que tocar a mí. O sea, la tía más tonta del culo del mundo me tiene que tocar a mí. Anda cojones, macho. Y no vales para nada, coño. Es que no vales para nada. Me largo. Ah. Y ahora vas. Ahora vas y llamas a tu madre y le lloras, ¿no? Llamas a tu madre y le lloras. Y entonces me vas a ver enfadado. Pero de verdad. Sí, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Fantástica campaña. Esos son a los teléfonos que hay que marcar si usted nos está viendo en este momento, porque además no dejan señal alguna de haberse practicado. Vamos a cambiar de tercio, presentamos a nuestros invitados en el tiempo de opinión. Está con nosotros Jesús Isabel, coordinador estatal de defensa del sistema de pensiones. Bienvenido. ¿He dicho mal? Bien. De la coordinadora. Ah, de la coordinadora. Bueno, pues matizando. Gracias, Jesús. Con nosotros también está Nuria González, secretaria provincial de UGT. Hola, buenas tardes. Carlos García, colaborador habitual. Y el abogado laboralista Antonio Saldaña. Muy buenas tardes a los cuatro, bienvenidos. Trataremos de explicar a los telespectadores algunos de los puntos fundamentales de ese cambio drástico que se pretende dar por este gobierno a la legislación laboral. Hablaremos de simplificación en los contratos, hablaremos de ese incremento, el mayor en los últimos 40 años, sobre el salario mínimo interprofesional, y así otras tantas cuestiones que se pretenden cambiar. A mí me gustaría, Nuria, y arrancamos por ti, que hoy ha estado además hablando la ministra en las Cortes, en el Parlamento. ¿Qué es lo que se pretende desde el Ministerio? ¿Y a qué crees que va a dar tiempo hasta las próximas elecciones, o qué es lo que se va realmente a poder conseguir sobre las pretensiones de ese cambio drástico en la legislación laboral? Bueno, pues esta mañana es cierto que la ministra de Trabajo ha indicado ya dónde se está empezando a trabajar, porque no tenemos que olvidar que vivimos en un Estado social. Y resulta que el resultado de las reformas laborales no ha alcanzado los objetivos esperados, como crear mayor empleabilidad, reducir la dualidad en el mercado laboral
O sea, una serie de objetivos que no se han cumplido y que han arrojado una recuperación que está basada en un incremento de la temporalidad, en una reducción de la duración del tiempo de los contratos y de una parcialidad no deseada. Entonces, ante eso hay que intervenir. Por supuesto, el Gobierno, en las condiciones en las que están, no puede acometer una reforma integral, pero sí que tiene, y yo creo que es posible atender a lo más lesivo que tiene la reforma laboral. Ahí vamos, a lo más lesivo. Y lo más lesivo que está comprobado es que hay que recuperar la fuerza que tiene la negociación colectiva, el marco además que está recogido en la Constitución, en el artículo 37, que es que regula las relaciones laborales. También es necesario volver a que el convenio de sector prevalezca al de empresa, sí, porque eso también es muy lesivo para los trabajadores y las trabajadoras, y por supuesto controlar el tiempo real de trabajo, porque ni se cobra las horas controlar las horas extras. Las horas extras, porque ni se cotizan ni se cobran. Y también una cosa muy importante es regular la contratación que realizan determinadas empresas y que no atiende a las necesidades reales de la empresa. Y quiero apuntar, porque al hilo del día 25, creo que tenemos que abordar también, y creo que tiene que circular por todo este debate esta tarde, la perspectiva de género en el ámbito laboral, y en la reforma laboral, o sea, en los aspectos más lesivos, porque esto que acabo de comentar tiene rostro de mujer. Jesús, Isabel, y las jubilaciones, que también anunciaban jubilaciones forzosas. Bueno, se hablaron de dos... sí, hablaban de que la jubilación volviese otra vez a los 65 años como un elemento necesario para dar paso a los jóvenes, porque entendemos... Para crear mayor empleo, que luego veremos si eso es verdad o no, porque bueno, hay pareceres y opiniones para todo. Sí, pero bueno, es uno de los elementos, pero nosotros decimos que en el tema de la reforma laboral hay más cosas, o sea, que también afecta a las pensiones. Pero cogiendo un poco por donde terminaba primero la compañera, y permítanme, el tema de género, vemos que la violencia de género en las pensiones es una violencia clara, o sea, clara. La discriminación de la mujer en el tema de pensiones es muy violente. Estamos hablando de pensiones de que no llegan, las viudedades menores de 65 años, algunas con 400 y pico euros. Eso es violencia, violencia. Condenarlas a la miseria. El que una mujer tenga casi un 40% menos de pensión que un hombre, eso es violencia. También nosotros decimos que ahí tiene que haber una igualdad. Tiene que marcarse unos hitos como mínimo y unas pensiones mínimas que garanticen esa igualdad, porque no reconocemos o no se le reconoce en esta sociedad todo ese trabajo que la mujer ha hecho, y por eso no se ha incorporado muchas veces en el mercado de trabajo de una totalidad, o no ha podido, o no ha tenido esa oportunidad, y cuando llega a las pensiones tampoco se la premia o se la reconoce el trabajo casa, y así sucederíamos. Y en prueba de ello, la pensión de viudedad es... El marido se jubila, ella sigue trabajando en casa, pero cuando se muere el marido la quedan un 55% de la pensión, con lo cual tampoco se la reconoce ese continuo de trabajo, y sigue trabajando y ha seguido cuidando, y en muchos de los casos cuida a su marido, a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, y la premiamos en la sociedad bajando la pensión. Dicho lo cual, si quieres luego hablamos un poco más del tema de lo que supone también la reforma laboral. Cambio, sí. Entonces, en el tema de la reforma laboral nosotros entendemos dos cosas. Primero, que la reforma laboral fue lesiva a lo que es las cotizaciones a la seguridad social, se disminuyeron los salarios, se ha demostrado que se han disminuido los salarios en torno a un 15, un 16% estos últimos años, con lo cual eso ha ido en detrimento de las propias pensiones, pero es que no solo hubo reforma laboral, también hubo la reforma de las pensiones de Zapatero y la reforma de las pensiones del señor Rajoy, que por eso nosotros decimos al gobierno, recuerda que no solo es la reforma laboral, pero que la reforma laboral, lo que se pretende ahora, son pinceladas, no es una reforma laboral, porque nosotros le decimos, retírala, retírala, no des pinceladas, y decimos a los sindicatos, no va a haber una oportunidad mayor
de conseguir una subida salarial. La cuestión es que tienen 84 diputados. Sí, pero tiene una parte de la sociedad, una parte muy grande de la sociedad, con unas elecciones en perspectiva, que dice: los 900 euros de salario mínimo son necesarios en este país, son necesarios. ¿Pero van a ser efectivos? Deberían de ser necesarios. Por eso digo, él que dé el paso, veremos a ver cuánto le acompaña. A lo mejor en el Parlamento, en la calle, y a ver quién es el que dice y luego que no. Es que hay que enfocarlo desde ahí. Aumento de cotizaciones, aumento de salario. Es un elemento histórico, es el momento histórico. No podemos dejar pasar eso. Y si alguien dice que no, que se retrate. Que se retrate ante la sociedad, pero de real, no vale, es que si me doy una vuelta, es que si ando debatiendo, es que los 900 no, pero sí. ¿Crees que va a haber un Real Decreto que...? Si no le hay, sería una cobardía por parte del Partido Socialista, una cobardía grande, porque muchos y muchas ciudadanas estamos esperando... Lo digo, que por eso de ahí se ha suscitado esta tertulia. Hay muchas, se han tirado muchos guantes, vamos a ver si se recogen y se hacen efectivos, no sé si... Los ciudadanos estamos en ellos. Van a poder ser o no. Carlos... Hay mucho, han dejado muchos pinceladas encima de la mesa. Primero, lo de los 84 diputados, yo estoy un poco, cansado de escucharlo. Esto es una democracia parlamentaria. No gobierna quien más votos saca, sino quien es capaz de congratular a su alrededor el mayor número de votos. Y eso es la democracia. Quiero decir, es que parece que porque un partido tenga 84, y luego en este caso como en otros casos, no tiene derecho a gobernar. Mire usted, pues cambiemos las normas de la democracia. Son 84 diputados que han conseguido que a su alrededor apoyos de otros tantos para conseguir una mayoría para poder gobernar. Eso es una democracia parlamentaria. Por un lado eso. O sea, por que piensas lo mismo que Jesús Isabel, que lo propongan... Exacto. Y si se vota, pues se vota. Quiero decir, que se retrate el resto de la Cámara, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, lo de la viudedad las dejo muy bien, no tengo nada más que decir. Pero con lo de la reforma laboral y el aumento de... Por ejemplo, el tema de la jubilación, a mí me importa mucho. Ahí quería ir yo. Vamos a ver, ese tema vamos también, porque además nuestra audiencia, en buena parte... Eso es. Cuando se habla de que se han creado contratos y de que parece que estamos creando contratos, yo siempre digo que por favor no recurramos a esa cifra porque es engañosa. Yo siempre digo, hablemos de masa salarial, porque la masa salarial, que es el cómputo de lo que realmente se ingresa, se gana en este país, es lo que luego el porcentaje que luego se destina a las... Hay un porcentaje que se destina a las pensiones. Si antes había 14 millones o 18 millones de empleados, me parece que había, o hay 18 millones de empleados, y la masa salarial es la misma que cuando había 21, no hemos conseguido nada más que dividir un puesto de trabajo y convertirle en 2, pero que eso repercute en las pensiones en nada. Quiero decir, entonces, ¿es necesario subir? Es que claro, cuando hablamos de ¿es necesario subir el salario mínimo interprofesional? Sí, porque también va a repercutir en las cotizaciones para... Pero es que claro, pero es que yo me sorprende que estamos hablando, estamos hablando de 900 euros y parece que le estamos regalando a cada trabajador de este país un chalet en la sierra, un Mercedes y yo qué sé, y un harén. Oiga, mire usted, 900 euros. O sea, ¿no nos da vergüenza estar discutiendo en este país que el salario mínimo tiene que ser 900 euros? Pues es una cuestión importante. Como vamos a dar más vueltas, Antonio... Bueno, yo tengo poco que decir porque realmente no sé en qué va a consistir la reforma laboral. Entonces yo he recogido... Necesitábamos un abogado laboralista, un experto en leyes de derecho laboral. Yo lo que veo es que se quieren centrar las modalidades contractuales, pero lo veo complicado porque... en tres, ¿no? Las que hay... Parece ser que la pretensión son indefinido, tres, temporal y de formación. Y de formación. Pero es que la modalidad temporal a su vez se subdivide en tres modalidades que veo difícilmente subsumibles en una sola: la obra o servicio determinado, eventualidad por circunstancias de la producción y la interinidad, porque son precisamente, vamos a ver, el modelo contractual español es un modelo de contrato indefinido a tiempo completo. Ese es el modelo. El Estatuto de los Trabajadores en el artículo 8 dice que si no se determina otra cosa será indefinido y a tiempo completo. Pero claro, los fijos discontinuos, los temporeros, los que hacen campañas, ¿se pueden suprimir? Yo creo que no se pueden suprimir. Yo creo que no se pueden suprimir. ¿Se puede suprimir la obra o servicio? Pues lo veo muy difícil. Claro. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que matizar, algunas modalidades que han quedado por ahí despendoladas y tal. Pero el tema de la contratación no veo claro que... O sea, que son brindis al aire. No digo que sean brindis al sol, porque parece ser que la historia va a venir más por controlar que de verdad. Cuando he dicho temporales, causales, es que tiene que haber causa de temporalidad. Claro. Sin causa no puede haber temporalidad, tiene que ser indefinido.
es que se va a vigilar que sean temporales de verdad. Es decir, que se cumpla trabajar de forma en ferias, exhaustiva y rigurosa trabajar en Navidad, la ley. Lo que sea, que se cumpla la ley de verdad. Claro. Porque, pues, hasta ahora hay más Cristina, manga la ancha. última vez que he venido aquí a este plató ha sido, estuvimos hablando de los falsos autónomos. Sí, sí. Ese es un tema al que habrá que hincarle el diente. O sea, porque es peliagudo, ¿eh? Sí, es peliagudo. Sí. Un señor o una señorita o un señorito con una bicicleta no es un empresario, no es un emprendedor. Pero hay sentencias, además, que dicen que no es... O sea, ya ha habido sentencias, A eso iba también, que es que los tribunales ya están morigerando mucho algunos abusos que se dan en la realidad. Entonces, quizá lo que hace falta es que a los tribunales les ayude un poco la inspección de trabajo y tal. Otras cosas, la negociación colectiva, es verdad que se ha desnaturalizado un tanto llevándola a las empresas, porque muchas veces en las pequeñas empresas los sindicatos no están, la gente no está asesorada, hacen las cosas un poco de cualquier manera. O sea, que estás más por la labor, Antonio, de que se cumpla las leyes. Aunque se puedan matizar y modificar, ¿no? Sí, bueno, yo no estoy por nada, o sea, yo soy un mandado, o sea, yo soy un ciudadano y las leyes que salgan estaré en su aplicación y tal. Pero lo que digo es que la cosa tiene que ir de hacer que estas funcionen, porque no son intrínsecamente malas. O sea, la reforma laboral del PP redujo las indemnizaciones por despido, no muy sustancialmente, porque a los que las tenían más altas en aquel momento se les han mantenido y tal. Es decir, fue restrictiva, pero no tan restrictiva como se ha dicho. Realmente las restricciones están viniendo de facto, o sea, se están haciendo de hecho, no de derecho. Entonces, a lo mejor el tema es que se apliquen las cosas como tienen que ser y tal. Y un tema que no quería dejar pasar, la jubilación forzosa. No recuerdo la fecha, pero hay una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional que dice que la jubilación es un derecho. Veo muy complicado hacerla forzosa, porque yo puedo tener 80 años, pero si estoy sanísimo y con la cabeza vigil y con mi raciocinio a pleno rendimiento, va a ser muy difícil que alguien me obligue a jubilarme. Yo lo veo complicado, ¿eh? Y ni por decreto ley ni por ley, salvo que se cambie la Constitución. Y eso también va a ser bastante complicado. No hace falta llegar a tanto, o sea, claro. No hace falta. Simplemente con penalizar se acabó. Un poco por ahí. O sea, que aquí en este país entendemos... ¿Penalizar? A ver, ¿cómo? Ya, pero es que yo... Mira, en vez de decir ya ayudo, hablas penalizar y ya me sale un sarpullido. Sí, pero es que ya se puede me sale decir una alergia. penalizar o contribuir a... Puedo hacerlo de las dos maneras, o penalizo con mayor subida a la seguridad social, en vez de contribuir a ayudas como estoy haciendo ahora para alargar tu vida laboral, en vez de eso lo que hago es que no lo hago, y entonces a lo mejor algunas empresas, y lo que revierto es al revés, si contratas te doy. Entonces, si la ley, el que hace la ley, claro, hace la ley, pero un poco, cogiendo un poco lo que sí que no queremos olvidar un poco de la reforma laboral. Esta reforma laboral y los contratos lo que ha hecho es paraos de 30 horas semanales, paraos de 20 horas semanales, esos que no contabilizan. Que en este país, cuando hablamos de que hay 19 de parados, no hablamos de otros 6 millones de parados que no pueden trabajar y quieren trabajar porque tienen un contrato de 2 horas, de 3 horas, y son parados, pero... Que viven de propinas. Viven de propinas. Entonces, eso es lo que hay que reformar. Seguirá siendo parado, porque un trabajador que no trabaja 40 horas semanales, como hablábamos, y se aplica al Estatuto de los Trabajadores, ese trabajador es un parado de determinada forma de su jornada. Por eso, cuando nosotros hablamos del tema de la reforma laboral, hablamos en su conjunto. Y a mí me hubiera gustado, y es una realidad, que en esta tertulia, te apunto, deberían de estar, hay un movimiento en Valladolid, los parados en movimiento, que llevan muchísimo tiempo. La próxima vez estarán sentados. Nosotros digo que les invites sugerencias. porque yo tengo de eso saben mogollón. Claro que sí. Jesús también sabe, perdón, José Carlos Díez también sabe mogollón, como dice Jesús Isabel. José Carlos Díez, bienvenido, uno de los mejores economistas y que es además de la tierra de Castilla y León. Bienvenido de nuevo y gracias por entrar en directo. José Carlos. Cristina. Bueno,
Después de haber escuchado algunas de las intervenciones y ante esas pretensiones de cambio en la legislación laboral, no sé si drástica, no sé hasta dónde llegarán, si se aprobarán por Real Decreto, si no se hará, si se someterá al voto de la Cámara. ¿Qué piensa un economista de si es posible o no, de quién va a pagar o si se pueden pagar esos cambios, si son posibles? Bueno, yo creo que el propio gobierno anterior del señor Rajoy y la ministra de Empleo anterior, Fátima Báñez, ya hubo negociaciones con los sindicatos y la patronal de cambiar cosas de la reforma laboral. Incluso tenían la intención de llevar algún tipo de cambio sobre lo que se hizo en 2012 al Congreso antes de la moción de censura. Lo que dijo el nuevo gobierno, que yo creo que es un consenso, que el mercado laboral no está funcionando bien. Es verdad que está creciendo el empleo, lo cual es una buena noticia en un país con tanto paro, pero no están funcionando bien los salarios, ¿no? Estamos viendo un comportamiento anormal de los salarios, la temporalidad, que era la causa que provocó la reforma del 12, ha empeorado. El número de contratos que se firman que duran menos de una semana hoy es el doble de los que se firmaban en 2011, o sea que los contratos indefinidos tienen una duración media inferior a un año, o sea que esa parte de la temporalidad no se ha resuelto. El Fondo Monetario, la Comisión Europea, la OCDE también piden cambios en el mercado laboral. O sea que yo creo que hay que cambiar nuestra legislación laboral, es un hecho. Otra cosa, como tú dices, Cristina, es si eso va a ser posible. Yo personalmente creo que no. Esto es una ley que hay que cambiarla con una mayoría en el Congreso y en este momento yo creo que el Gobierno no tiene esa mayoría, no solo por el lío que estamos viendo en los presupuestos. No creo que el PNV y el PDeCAT y la antigua Convergencia de Unión piensen del mercado laboral lo mismo que piensa Pedro Sánchez y Podemos. Yo creo que ahí hay una divergencia importante y si el Gobierno intenta cambiar esto por decreto ley, yo creo que se equivoca. Lo que pide la Constitución es que el decreto ley se usa en situaciones extraordinarias y de urgencia. Y el Constitucional dijo que extraordinaria cuando no es previsible. Bueno, esto es bastante previsible. O sea que yo creo que aquí el decreto ley no toca un proceso... Ni tan siquiera, normal. José Carlos, ni tan siquiera para ese incremento del salario mínimo. Bueno, pero eso no es una reforma laboral. Ya, pero son muchos puntos que quieren incluir, bueno, lo de las jubilaciones forzosas que estábamos hablando, pero ese punto le preocupa muchísimo a la población. Bueno, pero eso ya lo hizo el gobierno anterior. Eso, o sea, las subidas del salario mínimo se tienen que ir al menos ajustando a lo que sube la inflación, ¿no? Y es un salario que tiene que ir cambiándose año a año. Otra cosa es la cuantía y lo que determina el gobierno. Claro. Hombre, por una reforma laboral nos referimos a que las leyes cambien ahora mismo los incentivos perversos que hay para que las empresas contraten en precario, para que los salarios no suban. Yo creo que eso entendemos por una reforma laboral. Sí. También entonces, José Carlos, ¿eres de la idea de tumbar absolutamente, de derogar la anterior y hacer una nueva, con el consenso de la Cámara? Bueno, pero es que eso, primero que eso no es viable, porque cuando derogas una ley hay que hacer una nueva. Claro. Y yo creo que lo que hay que hacer es buscar los consensos y, bueno, esto es un sistema democrático. Si no tienes la mayoría, pues lo que hay que buscar es dónde está tengo una niña ahora de 11 años y está aprendiendo a calcular el mínimo común múltiplo. O sea que hay que buscar un punto donde todos los partidos se encuentran, ¿no? Y no el máximo común divisor, que es lo que suelen buscar los políticos, ¿eh? O sea que todos esos puntos que estamos escuchando en los últimos días, bueno, esto mismo en el aniversario del periódico Expansión, hablaba el presidente del Gobierno, ¿son voluntarismos, son puntos voluntaristas pero que poco tienen de realidad? Sí, hombre, yo creo que si el Gobierno tiene intención de cambiarlo y la intención era hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, que fue lo que dijeron nada más nombrarles, ¿no? Sí. En el mes de junio, debería llevar un proyecto o por lo menos un boceto y presentarlo con medidas concretas. Sobre eso debería empezar a sentarse con los grupos y debería empezar a buscar una mayoría. Si esa mayoría no está, a mí no me gusta, y también, ¿no?, pasaba con el gobierno anterior en minoría, que nos abran debates en la sociedad que luego no se van a resolver, ¿no? Por ejemplo, Cristina, nos han tenido 6 meses hablando de subidas de impuestos y ahora parece que no van a subir ninguno. Claro. De ahí esta tertulia y esta opinión, decimos, bueno, ¿dónde va a llevar, en definitiva,
tanto pretendido cambio, pero que bueno, no sé. Bueno, yo siento decepcionar a la gente de mi tierra, pero es que si no hay mayoría, plantear una reforma del mercado laboral a mí me parece una irresponsabilidad, porque yo creo que no va a salir. Pues gracias una vez más, José Carlos. A ver si puede ser que te veamos prontito, no tardando. Venga, gracias. Seguro que sí, seguro que sí. Un besazo, José Carlos. Bueno, pues uno de los grandes expertos en economía de este país opina y habla como habéis visto. Seguro que a la vuelta de una pausa tenéis que decir algo. ¿Verdad, Jesús? Sí, Nuria, Antonio y Carlos. Después de una pausa, volvemos de inmediato.